¿Cuál es la diferencia entre una alucinación y la realidad? ¿Cómo percibo y construyo lo que me rodea? Miles de millones de neuronas en tu cerebro están trabajando en este mismo momento para generar una experiencia consciente, una experiencia a la que comúnmente llamamos realidad. Esta es la teoría de Anil Seth, editor en jefe de la revista Neuroscience of Consciousness y codirector fundador del Centro Sackler para la Ciencia de la Conciencia, y a quien le damos la bienvenida para que inicie su charla magistral. Gracias. Estoy muy feliz de estar aquí en ese muy lindo país de Chile, en esta muy linda ciudad de Santiago también. Es un gran privilegio para dar esta charla magistral esta mañana y ahora voy a cambiar en inglés. Thank you very much. Pero un momento. Abre tus ojos y un mundo aparecerá. Open your eyes and a world appears. Now, this seems like the most natural thing ever. It seems as though your eyes, all your senses are windows onto a beautiful world full of objects and people and places. It really seems as though there's a world out there with things like con cosas como mountains and montañas oceans y and océanos y piedras. Y esto es una foto de la región de Magallanes, en Patagonia, que pude visitar unos días atrás, ayer de hecho. Sí, parece ser que este mundo existe ahí y nuestros ojos y sentidos entregan una ventana a ese. Y después tenemos la experiencia de ser. La experiencia específica de ser ustedes. No tienen que abrir su ojo para eso, solo ocurre. Sin esfuerzo. Es una experiencia básica de ser alguien. Solo ocurre. Ahora, esto parece ser bastante obvio, ¿cierto? Hay un mundo allá afuera que se detecta por nosotros a través de nuestros sentidos del ser. Y eso crea percepciones de esta realidad externa. Eso es como es el mundo, ¿no? Lo sentimos el mundo, creamos percepciones de ese mundo. Quizás así se diría en español. Pero como las cosas son, es una pobre guía de cómo son. Muchos años atrás, Copérnico dijo que aunque pareciese ser que el Sol rota a través de la Tierra, por supuesto es al revés. La Tierra rota alrededor del Sol y de hecho todo el sistema solar está rotando alrededor de una galaxia central y hay materia oscura y muchas cosas que no son como son. Ahora, yo no soy astrónomo, soy neurocientífico. Mi tarea como eso es tratar de entender cómo esta máquina de carne entre nuestras orejas nos da esta experiencia del mundo y del universo y de nuestro ser. De alguna forma, en nuestros cerebros, la actividad combinada de billones de neuronas, 19 billones de neuronas nos da una experiencia de conciencia. Y no cualquiera. Su experiencia de conciencia aquí, ahora. ¿Cómo ocurre esto entonces? La historia que quiero contarles hoy, nuestra experiencia de conciencia del mundo alrededor de nosotros y de nosotros en ella, son tipos de alucinaciones controladas generados por el cerebro y diseñados por la evolución para ayudarnos a sobrevivir. Y debiera decir ahora que todo el mundo ahí afuera es una ilusión, que no existe. No, lo que quiero decir es que nuestra experiencia de ella son construcciones, son generadas, no son reflejos directos de una realidad externa. Las alucinaciones que ocurren, controladas, que ocurren entre y debido a nuestros cuerpos. Alucinaciones controladas, como traducción. Ahora, contando esta historia, quiero hacer un tributo a uno de nuestros héroes, mis héroes, Francisco Varela, neurocientífico chileno. Cuando estaba estudiando mi doctorado, Francisco Varela era pionero en un área que él llamaba neurofenomenología. Y esto es central el estudio de conciencia. Y yo pensé que era la forma muy buena de hacerlo, de pensar mecanismos cerebrales, de pensar en experiencia y de ver cómo se conectan, de tal forma que uno puede experimentar eso. Y fue una inspiración para mí y también para muchos de mis colegas. Y murió muy joven, desafortunadamente. Nunca lo conocí.
pero tengo la sensación de estar siguiendo los pasos de Varela durante mi carrera, pero también en mi carrera he tenido la suerte de conocer un gran número de brillantes neurocientíficos de Chile. Estar aquí no es un privilegio personal, pero también uno científico. Pero volvamos al mundo de la conciencia y pensemos en nuestras experiencias del mundo y pensemos en cómo percibimos el mundo a través de la visión. Mis ojos abren la ventana al mundo, pero nuestras retinas son sensibles a un rango muy pequeño del espectro electromagnético. Ahora, esta pequeña parte de realidad, eso es donde habitamos visualmente. Pero incluso en esta pequeña parte, las cosas no son como parecen. Esta es la primera prueba para todos aquí. Lo que quiero que hagan es que seleccionen una de estas dos pantallas y centren su mirada en la cruz al medio. Traten de no mover sus ojos y no pestañeen. Y después de un rato, si esto funciona bien, quiero que levanten la mano si es que funciona. Si comienzan a ver solo una figura verde que mueve alrededor, levanten la mano. Todos lo ven, ¿cierto? Excelente. Ahora parpadeen y van a ver los puntos magentas. No hay nada verde, no hay ningún círculo verde, son solo en color magenta que están parpadeando en círculo. Las cosas no son como parecen. ¿Cómo entendemos esto entonces? Bueno, la idea principal de hoy es que tu cerebro es una máquina predictiva. Una máquina de predicción. Que solo intuye las causas de sus impulsos sensoriales. Imagínense ser un cerebro. Están atrapados dentro de una cabeza tratando de entender lo que hay afuera. No hay luz adentro, no hay sonido. Lo único que tienen como cerebro son flujos de impulsos eléctricos que están relacionados directamente con cosas del mundo. Estas señales no vienen con etiquetas como yo vengo de un gato, o vengo de un ciervo, o vengo de una taza de café. Solo vienen con etiquetas que soy del corazón, del oído, de los ojos. Así que la percepción tiene que ser un proceso de adivinanza informada en que el cerebro combina estas señales sensoriales con sus expectativas anteriores y predicciones o creencias acerca de cómo es el mundo para formular su mejor selección de qué es lo que causa esas sensaciones. Y eso es lo que percibimos conscientemente. El cerebro no ve luz ni percibe sonidos. Lo que percibimos es la mejor percepción que tiene el cerebro. Ahora, unos ejemplos, si puede que lo hayan visto, y funcionan bien para ilustrar esta idea. Esto es algo que se llama el tablero de Edelson. Y se ven los dos colores A y B. Son distintos tonos de gris. Todos ven que son distintos colores, ¿cierto? Son, por supuesto, el mismo tono gris. Y puedo demostrar esto si pongo otra versión de esto aquí. Estos son los colores. Y el segundo los junté y ven que hay un color gris continuo. Es lo mismo. A y B, por lo tanto, son el mismo tono gris. Si creen que estoy engañándolos, podemos mover esta barra aquí y no hay. Es un gris continuo. Y si saco la barra, se ve distinto de nuevo. ¿Qué está pasando aquí? Es que el cerebro está utilizando su conocimiento anterior. Dentro de la corteza visual, que una sombra, o pone una sombra y da la apariencia de cosas. Y vamos a ver B como más claro, porque está en sombra. Este es otro ejemplo que muestra qué tan rápido el cerebro puede utilizar nuevas predicciones para cambiar su experiencia de conciencia, que es lo que existe allá afuera. Este es un llamado imagen Mooney. Y si no lo han visto antes, seguramente lo que ven aquí es un patrón al azar de negro y blanco, sin ninguna estructura. Pero si yo los lleno con una imagen, van a ver que hay una imagen. Hay un caballo, hay una mujer con un sombrero, le está dando un beso al caballo, por alguna razón, pero hay algo que está pasando. Ahora, si ven esa imagen por un rato,
lo voy a dejar ahí solo por un So I rato leave it there for a little while, take it away, y lo and saco now y you should ahora still be able to see aún van a those ver la objects imagen de esos in this image. This objetos is the en first image that I showed you, esta es la primera imagen que les where mostré, previously they were just donde random anteriormente patches. Now eran solo there's something manchas y going ahora on and hay something's algo happening. ahí y algo And ocurrió. what's remarkable Y here lo que is es that sorprendente the es sensory que information coming la into your información brain sensorial hasn't que llega a tu changed. cerebro All no ha that's cambiado nada. changed is Lo your único que ha brain's cambiado best guess es what caused that. la decisión que That toma el changes cerebro y qué es lo que what you cambió consciously eso. see. Now, thinking about perception Ahora, this pensando en way percepción de esta forma, dramatically changes cambia how we dramáticamente might think cómo how the brain pensamos accomplishes this en view of cómo el perception. Now, cerebro the logra esta intuitive way to percepción. think La about forma perception intuitiva is de that pensar en sensory interpretación signals es que las from the world señales enter through the sensoriales del retina mundo entran and por la then get retina deeper and deeper into y the después brain. entran And más as they get profundamente al further cerebro. in, Y mientras they más get entran, processed in more se complex procesan y ways. se So, for vuelven más instance, se procesan de forma más earlier parts of the compleja. visual brain might Y la deal with parte things del like cerebro visual orientation aborda cosas como or orientación luminance, o how luminiscencia bright something is. o qué tan While brillante es higher and algo. deeper, Y mientras más levels of the brain profundo might deal with en el more cerebro complex abordan features like faces. cosas más complejas And, como this is rostros. a monkey brain, so Este this is es a un monkey cerebro de face. mono, But in this picture, all the heavy lifting, all pero the hard en work esta of imagen perception todo el trabajo is pesado done de by percepción se signals hace coming por from señales the outside que in, entran de lo exterior from the hacia bottom. adentro Now, o the de abajo hacia prediction arriba. Ahora, machine view of perception changes this ahora dramatically. el abordaje de Instead of la perception máquina depending predictiva, mainly on sensory en signals vez coming de into the brain depender de señales from the sensoriales que entran al outside, cerebro de afuera, from the sensory organs, it depends del órgano just as sensorial, much, se if depende not more, tanto o on más perceptual predictions de flowing predicciones in the other que direction. fluyen The en world la we otra experience dirección. comes Y el mundo as que much, if not more, experimentamos from viene the inside igual o out más as de lo from the adentro hacia afuera outside in. que de lo And if afuera you hacia think adentro. about it, Y this si is lo a little piensan, bit like esto es como what Copernicus said lo que about the Copérnico solar dijo system. del sistema It solar. seems to us Pareciese that ser perception is this que la process percepción of es este reading out proceso sensory de information leer that's información coming from the sensorial world. que But in fact, entra, it's the other way pero de around. hecho es al revés, We are donde projecting our proyectamos perceptions, nuestras testing them percepciones, against los the probamos reality. contra la realidad. So I want to get just a little bit more Ahora, in detail about what this entrando means. más en This is detalle lo que definitely the significa most esto, es complicated definitivamente slide la I'm going to diapositiva use, más and you don't compleja have to que voy a worry about mostrarles. No tienen que the details preocuparse at de all. los I'll just tell you detalles, the solo para important contarles los puntos But this gives importantes. us an idea Pero esto nos da of una how idea this de process cómo might este actually be proceso accomplished in the puede brain. lograrse en el cerebro. And it's not accepted by everyone, Y no but es I like aceptado por todos, pero me this is gusta a a mí. picture of Y esto what's es una called imagen predictive de lo coding que in se the llama cortex. codificación And the basic predictiva en la idea corteza. Y la idea is that, principal es que top-down connections that conexiones go de from the arriba hacia abajo inside que out, van de the hacia blue adentro hacia arrows in afuera, this picture, las flechas carry the azules brain's llevan predictions about las sensory predicciones del signals. cerebro And de the las red señales arrows sensoriales. Y come las rojas from que the bottom vienen up or the de abajo hacia outside in. arriba o de afuera hacia adentro. These are the arrows Estas we son las normally flechas think of as que carrying pensamos sensory normalmente que information llevan about the información world. sensorial No, del they mundo. just carry No, the difference solo between what the traen la brain diferencia en expects lo and que what el it cerebro gets at espera every y lo que level. obtiene en cada They carry nivel. what we call the Llevan lo que prediction llamamos errors los errores de that predicción, the brain is que el continually trying to cerebro resolve. continuamente tratando So de perception, resolver. this Así que process percepción, of este proceso neural de best guessing, adivinar, is implemented in the brain by es implementado el simply trying to cerebro simplemente minimize tratando de these minimizar prediction estos errores de errors predicción everywhere, all the time. a Perception cada isn't rato. about Percepción no reading se out trata sensory de information. leer información It's about sensorial, se trata de calibrating calibrar the brain's current best guess la against an unknown, adivinanza ultimately an más unknowable cercana del cerebro reality. con la realidad. And one implication of this Y una la implicancia es que lo que vemos conscientemente va a ser formado por nuestras expectativas en cualquier momento. Y nosotros sabemos esto en cierto nivel. Cuando salen su casa en una mañana con neblina y esperan juntarse con un amigo, pueden ver a su amigo, cree que lo ven, y cuando se acerquen pueden darse cuenta que es un extraño. Pero vieron a su amigo porque están esperando encontrarse con él. Estas expectativas no son cosas que pueden tener un nivel muy alto pensando que voy a tener que juntarme con mi amigo. Pueden ser cosas más pequeñas, como la expectativa que las cosas en las sombras son más oscuras. Y aquí hay un estudio sencillo que hicimos en nuestro laboratorio para poner esto, para poder expresar esta idea. Utilizamos aquí un método llamado supresión flash continua. Este método lo que hace es que mostramos a un ojo una imagen que aparece gradualmente de una casa o de un rostro. Ver en este caso un rostro. Y al otro ojo mostramos una imagen, un patrón al azar de cuadrados que comienza con alto contraste y después se reduce en contraste. Utilizamos un estereoscopio, así que todas estas imágenes se combinan y lo que ocurre es que la persona comienza a ver
los cuadrados al azar y después ven la imagen del rostro de casa. Lo cosa crítica es que llevamos a la gente a que espere ver un rostro a una casa a través de la palabra y medimos cuánto les demora en ver la imagen. Y lo que encontramos es que cuando esperas ver un rostro, van a ver ese rostro más rápido y más preciso. Vemos lo que esperamos de forma más rápidamente de lo que no esperamos o no esperamos. Así que generalizando a partir de ahí, pueden decir que antes decíamos ver para creer, pero es al revés. Lo veré cuando lo creo, cuando lo crea. Cuando lo vea, pero lo veré cuando Lo veré lo crea. cuando lo creo. Pero Pero estas creencias y expectativas no son cosas que típicamente estamos conscientes de, son cosas que están codificadas en la estructura, en la dinámica del cerebro y tienen que ver con las creencias sobre la sombra, implícitas que vienen de nuestro ambiente social y cultural. Y la idea de percepción predictiva, entonces, también puede ayudarnos a entender situaciones extrañas donde la gente experiencia cosas que otra gente no. Y típicamente utilizamos la palabra alucinación y hay un desacuerdo con lo que ocurre ahí. Y la idea básica aquí es que alucinación ocurre cuando la otra gente, cuando las predicciones son demasiado fuertes. Así que sobrecargan los datos sensoriales, así que comienzan a ver cosas que otra gente no ve. Ven lo que esperan incluso más de lo normal. Este es un ejemplo, esto es de un campus de mi universidad en Sussex, en una tarde de jueves, y lo que hemos hecho aquí es que hemos tomado una película panorámica del campus y lo procesamos a través de un algoritmo basado en el Google Deep Dream para simular qué es lo que ocurre si el cerebro tuviera predicciones fuertes para ver perros en todos lados. Así que el campo se vuelve como un campo de juego psicodélico. Pueden ver que los efectos son muy extraños y hay demasiados perros por todos lados comparado con lo normal. Y esto ilustra, podemos tomar esto como un modelo de predicciones predictivas, no perceptivas, que pueden ocurrir, por ejemplo, en estados psicodélicos. Así que pensemos entonces por un momento. Si alucinaciones son como una percepción no controlada o alucinación no controlada, donde predicciones perceptuales no vienen de señales externos, entonces percepción normal, aquí y ahora, también es un tipo de alucinación, pero es controlada, en donde nuestras predicciones están siempre controladas y probadas con la realidad. Hay descontrolado percepción y un controlado percepción. Y cuando llegamos esto más lejos, podemos decir que estamos todos alucinando todo el tiempo, solo que cuando acordamos sobre las alucinaciones, eso lo llamamos la realidad. Esto es lo que decidimos que es el mundo real. Hay un consenso. Aquí nuevamente, en realidad, Francisco Varela dijo algo muy similar en 1975, pensando en quiénes somos como especie y que esencialmente compartimos, es nuestra capacidad para construir una realidad. Entonces, aquí está mi primer mensaje para esta charla. Lo que experimentamos en forma concienciosa es el mejor cálculo del cerebro, la mejor suposición del cerebro de las causas de sus señales sensoriales. La mejor suposición de las señales sensoriales. La segunda parte de esta charla voy a decirles que esto también aplica para la expresión de ser quien eres, la experiencia de ser uno mismo. Y eso suena un poco raro porque yo les puedo mostrar estas ilusiones visuales que podrían engañar sus ojos, pero cómo pueden también ser engañados de cómo son ustedes, cómo somos nosotros mismos. La experiencia de ser uno es tan familiar y tan continua y es tan fácil de tomarlo como garantizado, pero no deberías tomarlo así porque muchos experimentos muestran y muchos psiquiatras y neurólogos saben que la experiencia de ser uno puede caerse de diferentes maneras y esto muestra que la experiencia de ser una persona también es una construcción frágil del cerebro, una experiencia que requiere una explicación y hay muchos diferentes aspectos a ser uno. Está la persona corporal también, de tener un cuerpo, ser un cuerpo. Está la experiencia de percibir el mundo de perspectiva de primera persona, experiencias que tienden a hacer cosas
abolición cuando hablamos del mundo libre. Y también está la experiencia de ser una persona continua y distintiva en el tiempo, construida de un conjunto de memorias y interacciones sociales. Y todas esas ideas, todos esos aspectos pueden desmoronarse de diferentes maneras. Un filósofo, David Hume, habló de esto hace mucho tiempo atrás. Ahora voy a volver al ser corporal, cómo el cerebro genera la experiencia de identificarse con un objeto particular en el mundo, que es el cuerpo, cómo decide qué en el mundo es parte del cuerpo y qué no lo es. Bueno, nuevamente aplican los mismos principios. El cerebro hace su mejor presunción de lo que es el cuerpo y lo que no lo es. Hay un experimento lindo que ilustra esto. Esto es un experimento que se puede practicar en la casa. Se requiere una mano falsa, y supongo que tienen manos falsas en el mundo, y algunos broches de pintura. La ilusión de la mano de goma, aquí la persona en azul, su mano verdadera es escondida, y después la persona de experimento empieza a acariciar la mano de goma y la mano de verdadera, y para las personas después se le genera la percepción rara que la mano de goma vuelva a ser parte del cuerpo, y ver el tacto y sentir el tacto es distinto, pero es suficiente evidencia para el cerebro que haga su mejor presunción. Para hacer la mejor sensación que la mano falsa es parte del cuerpo. Y esa es la mejor manera de probarlo. Entonces hay que mirar todos esos efectos. Ahora, no puedo resistirme a mostrarles algunos de estos estudios que estamos haciendo, que hemos hecho recientemente en Sussex, en mi universidad. Nos interesa mucho en cómo las personas son diferentes en tener estas experiencias. Si realmente sienten la mano como si fuera la de ella, o si son ambiguos. Entonces, esto se llama el experimento más grande del mundo de la mano de goma. Este experimento lo hicimos con 400 estudiantes en septiembre, y lo que vemos aquí está en progreso todavía, pero vemos que no todo el mundo lo siente de la misma manera, lo experimenta de la misma manera. El punto más grande es que se puede extender el mismo principio de la ilusión de la mano de goma a todo el cuerpo. Por ejemplo, con dos personas que tienen una cámara y cambian una alimentación visual y luego se dan la mano, y esto da una estimulación multisensorial, y se le da a la persona la experiencia extraña de estar dentro del cuerpo de otra persona, dándose la mano y dándote la mano a ti misma. Esto lo pusimos en un festival de ciencia en Brighton, donde yo vivo. El año pasado lo hicimos. Y hay una lección importante, es que cuando las personas reportan algo, experiencias fuera del cuerpo, por ejemplo, cuando se sienten que están flotando hacia el cielo y se ven desde abajo, tenemos que tomar esto muy en serio, que realmente tomar en serio que las personas tengan estas experiencias que digan que tienen. Y si tienes una experiencia fuera del cuerpo, no significa que realmente viste tu conciencia no material, lo que sea. Eso no significa que salió de tu cuerpo y que empezó a flotar, pero significa que el cerebro ha llegado a una mejor presunción inusual sobre la perspectiva de tu propia persona. Entonces, aquí tenemos esta imagen de cómo parece el mundo que entrega la sensación hacia el ser, que es leído por el ser para formar percepciones de este mundo exterior. Esto es lo que parece. Ahora, lo que yo creo que está pasando es bastante diferente. No es el ser que hace la percepción, sino el ser también es una percepción, es otra ficción conveniente generada por el cerebro. Entonces, aquí tenemos una inversión de Copérnico. En el segundo, la primera era pensar que en vez de que la percepción era un proceso de leer las señales sensoriales que vienen del mundo, en realidad es una construcción activa mandada por estas señales. Y lo segundo es que no es el ser que hace la percepción, sino el mundo está entregando la percepción al ser. El ser es otra percepción más. Ahora, yo creo que esto cambia en forma interesante cómo pensamos sobre el ser o sobre uno mismo. Si volvemos al filósofo Descartes, él es famoso por decir, yo pienso, ergo soy. Entonces, yo quiero cambiar esto un poco livianamente, diciendo, en realidad es más bien, yo predigo a mí mismo, por eso soy.
Yo predigo, luego existo. Este es el segundo mensaje. Ahora, el tiempo que me queda, quiero llevarles un poquito más adentro de la cueva del conejo y llevar un poquito más adelante la idea de que el cerebro es una máquina de predicción. Un aspecto muy importante es lo que llamamos la interocepción. No es la introspección, pensando en los pensamientos. Interocepción es normalmente pensamos de la sensación en términos de los 5 sentidos clásicos, audición, tacto, etcétera, pero es una parte grande del estado del cerebro. Son sensaciones que vienen dentro del cuerpo, que dice al cerebro qué hace el cuerpo, cómo son los niveles de sangre, corazón, y estos son críticamente importantes para el cerebro, porque si pienso, ¿para qué sirven los cerebros? No son para jugar ajedrez, no sirven ni siquiera para ver qué pasa en el mundo. Básicamente están para mantener al organismo en vivo. Entonces la percepción controla la fisiología del cuerpo. Ese es el objetivo principal del cerebro. Todo se deriva de esto. Esta es otra versión de la ilusión de la mano de goma que hicimos en Suecia, y usamos la realidad virtual para darles una mano virtual y en tiempo o fuera del tiempo con el corazón. Entonces, cuando la mano virtual está parpadeando en correspondencia con el corazón, esto es un estudio que muestra que las experiencias de lo que es el cuerpo, dependiendo de las señales, no vienen solamente del mundo exterior, sino también muy profundamente dentro del cuerpo. Así se ve en práctica. Es un poco difícil de ver, es un poco anticuada, pero esta mano parpadea cuando estamos midiendo el ritmo cardíaco de la persona. Entonces, esto nos devuelve de nuevo a René Descartes. Otra vez, lo que Descartes también dijo es que la naturaleza como seres humanos no era tan importante para nuestra mente consciente, pero lo que hace especial a los humanos distintivo es la capacidad de pensar en forma racional, los aspectos racionales de la mente. Y él dijo que otros animales no humanos no tenían eso, incluso si fueron vivos. Para Descartes, todos los otros animales eran bestias sin conciencia, sin mentes, sin estado ético. Y yo creo que es más al revés, que sí tenemos un ser consciente y que es por el hecho que somos animales vivos, porque la percepción es sobre el control del cuerpo. Así comienza, hay una continuidad entre la vida y la mente. Entonces, así nos gusta pensar en la máquina bestia. Somos conscientes por nuestra naturaleza fisiológica. Y esto me recuerda mucho de la ciencia en Chile. La otra cosa que me inspiró mucho como estudiante de doctorado era el trabajo de Varela y también de Maturana, que habló de conceptos de autopoiesis y de que era la concepción entre la vida y la mente. Ahora voy a terminar luego, pero yo les quisiera contar uno o dos otros aspectos del ser. La una es volición. La voluntad propia, libre, es muy controversial. Tenemos o no tenemos, lo que parece ser el caso. Cuando hago una acción voluntaria, como levantar mi mano, yo experiencio una sensación consciente de hacerlo. Experimento que es algo voluntario. Y uno tiende a pensar que esta experiencia causa que esta acción, pero en realidad es muy diferente. Esta experiencia de la evolución también son construcciones del cerebro, también son diferentes tipos de percepciones que son la consecuencia, no la causa de una acción voluntaria. Y nuevamente podemos usar la realidad virtual para tratar de investigar estas cosas, y lo que hacemos aquí en este proyecto es nuevamente le damos manos virtuales a las personas y pueden hacer acciones voluntarias. Lo que es clave aquí es que estas manos virtuales a veces hacen acciones voluntarias que la persona no en realidad hizo. Entonces podemos comenzar a averiguar cuáles son las condiciones cuando las personas experimentan una acción como propia o no propia. Y finalmente, el último aspecto que quiero tocar es el tiempo. El tiempo es particularmente interesante porque todas nuestras experiencias se desarrollan en tiempo, experimentamos el flujo del tiempo, duraciones también.
para varios periodos, y tiempo también es tan misterioso en la física como en la neurociencia y en la psicología, porque una de las cosas en neurociencia, pensemos, no tenemos sensores de tiempo en el cerebro, tenemos fotorreceptores en los ojos, pero no hay nada en el cerebro que detecta el tiempo. Podemos tener quizás un reloj biológico, pero no tenemos un stopwatch en la cabeza. Entonces, la experiencia de tiempo tiene que ser un tipo de construcción o inferencia, y con mi colega hemos trabajado en algunas ideas que muestran la experiencia del tiempo, que puede ser una inferencia de la mejor percepción basada en la tasa de cambio de la visión. Por ejemplo, podemos mostrarles videos desde una banca cerca de mi universidad también, y lo que mostramos con los modelos computacionales, podemos predecir cómo los humanos experimentan el tiempo basado en esta información adicional. Y el punto principal aquí, que no es solamente objetos, es un rostro, es una casa, es un cuerpo que entra en esta historia de la experiencia de las alucinaciones controladas, o cómo se estructuran los espacios y cómo se desarrollan las cosas con el tiempo también. Entonces, con esto quisiera resumir y terminar. Cómo las cosas parecen no es como son. Como parecen las cosas no es como son. Comenzamos con la visión y con la idea, que la experiencia viva del mundo y los objetos no es la realidad objetiva, es el resultado de los esfuerzos continuos del cerebro de anticipar. Y también aplica al ser, la experiencia de ser tú mismo o ser yo mismo no es la cosa que hace esa percepción, es otra percepción nuevamente. Otros aspectos de nuestra vida consciente, como el flujo del tiempo, la experiencia, también emergen de la diferente manera de cómo el cerebro trata de anticipar estos flujos sensoriales. Entonces, en combinación, nuestras experiencias en el mundo alrededor de nosotros y de nosotros mismos son alucinaciones controladas que son diseñadas por la evolución para mantenernos con vida, porque el mundo está lleno de amenazas. ¿Y qué significa esto para nosotros, para quienes queremos ser como especie? El tema de nuestro congreso, ¿qué especie queremos ser? Una de las maneras, si quieres entender quiénes queremos ser como especie, tenemos que entender quiénes somos como especie, y ya solo así podemos averiguar qué queremos ser en el futuro. Y una parte importante de la historia que les he contado es, sabemos que todos somos diferentes, pero creo que todos experimentamos el mundo en forma diferente también. Nuestras historias personales son diferentes, nuestras memorias también, entonces nuestras presunciones, mejores presunciones también van a ser diferentes. Somos distintos en el universo y a veces subestimamos o sobreestimamos la forma en que experimentamos las cosas, y particularmente cuando pensamos en la salud mental y otros tipos de enfermedades mentales, podemos tener una mala percepción del mundo y también de nosotros mismos. Y cuando empezamos a entender el mecanismo de la percepción y cómo aplica a la percepción de uno mismo, podemos comenzar a entender qué ocurre en condiciones de esquizofrenia o psicosis y cómo han cambiado el mecanismo de percepciones de diferente manera. Otra implicación importante es que nuestras experiencias del ser están muy unidas con la forma en que percibimos el mundo, y eso es estimulado por el hecho que los mecanismos de percepción son diseñados inicialmente por la evolución para regular y controlar el cuerpo. Como no vemos el mundo como es, no lo vemos como nosotros somos, y como pensamiento aquí, como reflexión. Vamos a escuchar más sobre esto en la siguiente sesión, pero son la inteligencia artificial y las máquinas conscientes. Ahora no sé si las máquinas conscientes son posibles, pero yo creo que sí, que la conciencia tiene que ver más con ser vivo que ser inteligente. Tendemos a asociar la conciencia con la inteligencia porque nosotros estamos arriba de todo, somos el apex de cada pirámide, y yo creo que es una visión errónea y peligrosa. Entonces, que los computadores sean más inteligentes no van a ser conscientes, y lo que significa ser yo o tú no puede ser reducido a un robot avanzado.
Y finalmente, hay otros animales con mentes también en los universos, las experiencias de ser que son muy diferentes a nuestra. Y si pensamos en el octopus con todas sus células cerebrales en sus extremidades, entonces la experiencia de ser es muy distintivo, pero también está fundamentado en los procesos compartidos con otros seres vivos. Entonces, es un cambio principal en cómo entendemos cómo somos en nuestro lugar en el universo. Y yo creo que esto lo debemos celebrar porque muchas veces en la ciencia, como Copérnicos, como Darwin, que estamos relacionados con otras criaturas, entonces estos nuevos progresos en la neurociencia, que significa la experiencia de ser yo o tú, con este entendimiento viene una sensación de que somos parte de y no compartimos la naturaleza. Entonces, esto es un punto de partida de quiénes somos como especie. Queremos ser una especie que entienden a un profundo nivel que somos parte y somos continua con el mundo alrededor de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.